estratégica entre el gobierno que dirigió Néstor y ahora el que tú diriges y nuestro gobierno, nuestros pueblos, nuestras naciones, eso viene de lejos. Yo creo que es un mandato de la historia para nosotros, los argentinos, argentinas, venezolanos, venezolanas. Nuestra unidad es un mandato histórico. Es un mandato de la geografía, incluso pudiéramos señalarlo. Aquella frase que Bolívar escribe desde el Orinoco, en plena guerra de liberación acá, 1819, y le dice a quien entonces estaba al frente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era Pueyrredón. Él le escribe a Pueyrredón y a los habitantes del Río de la Plata, 1819. Se me ha pegado un poco de ustedes 1819. 1820, ustedes, sí. 1819, le dice, cuando las armas de Venezuela terminemos el proceso de nuestra independencia, iremos al Río de la Plata, dice, para forjar el pacto americano. El pacto americano, dice. Y le dice al final, si la providencia, si el cielo nos concediera ese voto, entonces haríamos aquí, la reina de las naciones y la madre de las repúblicas. Y Bolívar casi llegó a Buenos Aires, ustedes saben. Casi, no llegó a Buenos Aires porque se lo prohíben de Bogotá, el movimiento antibolivariano que ya estaba cuajando al mando de Santander. El Congreso de Bogotá, él era presidente de la Gran Colombia, y le llaman de Buenos Aires, entre otros el loco Dorrego. Estabas pensando en Manuel Dorrego. Te cuento ¿Por algo. qué? A ver. Te cuento algo. Hace unos días firmó un decreto que ha levantado algunas críticas de la historiografía liberal en la Argentina. Se creó el Instituto de Revisionismo Histórico Iberoamericano llamado Manuel Dorrego, en el cual se va a estudiar todo lo que es la historia de Iberoamérica, pero desde no de la perspectiva de los colonizadores o de los que vencieron en los distintos países, sino de la perspectiva de lo que fueron los roles históricos en materia económica, en materia social, en materia de independencia. Bueno, esto ha levantado un poco de revuelo porque hay una historia oficial en todos los países siempre, sobre todo en aquellos que han tenido dictaduras y fuertes subordinaciones culturales, hay una historia oficial, que es la que enseñan en los colegios y nos cuentan, pero todos sabemos que esa no es la verdadera historia. Quería esta pequeña digresión. No quería interrumpirlo, presidente, discúlpeme, he tomado su costumbre, ya ve que no me debo juntar demasiado con usted. Adelante. Cristina, no, lo que has hecho es alimentar aún más, bueno, mis reflexiones, alimentarlas. Y me parece tan bueno eso de, no se trata, aquí a mí me acusa la burguesía de que estamos cambiando la historia, bueno, la estamos cambiando, ¿verdad? Hoy y hacia el futuro, pero la pasada, ¿no? El relato histórico. La verdad es que ellos falsificaron lo que realmente aquí ocurrió. Y ahora estamos haciendo un esfuerzo por colocar las cosas en su justo lugar, tratando de ser, bueno, bien objetivos con la historia. Aquí en Venezuela casi nadie sabía que a Bolívar lo expulsaron de acá. Yo vine a enterarme cuando era capitán, era profesor de historia militar, y buscando, veo el decreto de expulsión de Bolívar. Te juro que aunque habían pasado ya casi 200 años, a mí se me fue la sangre a la cabeza y agarré mi espada de capitán y me provocó salir y brincar 200 años atrás a defender a Bolívar. Porque no hubo quien lo defendiera, además. Casi no hubo quien lo defendiera. El pobre se quedó solo, íngrimo y solo. Y hay una frase de Bolívar que dice así exactamente: ¿qué puede un pobre hombre contra el mundo? Ya al final de sus días, un pobre hombre contra el mundo. Ahora, de allá viene todo este impulso. Bolívar, San Martín,
El abrazo de Guayaquil, ese es un desafío para nosotros los argentinos, argentinas, venezolanos y venezolanas. El abrazo de Guayaquil. Y todo lo que ocurrió luego. Por cierto, hablando de Dorrego, en las notas que me hacen los compañeros, tips históricos. 1 de diciembre es hoy, bueno, llegó el mes de la Navidad. Pero en 1828, fíjate qué casualidad, una conjura, leo aquí, asusada desde Londres, hecha del poder al gobernador legítimo de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, el representante del Imperio Británico, Lord Ponsonby. Lord Ponsonby. Hay una obra de teatro fantástica, sí, que es un diálogo entre Lord Ponsonby y Dorrego, escrita por Pacho Donel, creo que es la obra, ¿no es cierto? Es excelente. Y te voy a decir algo, vos decís que a Bolívar lo echaron de aquí. Yo te voy a decir algo de Manuel Belgrano, otro gran patriota también, que tal vez no tenga... Me has hablado mucho tú de Belgrano. Para mí es el preferido, es mi preferido Belgrano. Y eso me valió un título que casi los de River me matan, pero bueno, no importa. Porque Belgrano es un club deportivo que venció, y yo dije el 20 de junio, mi preferido es Belgrano, y un diario me puso el preferido de Cristina es Belgrano. Bueno, pero Belgrano, y afortunadamente no lo cumplió, había recibido la orden de retirarse del norte. Él era el hombre del Ejército del Norte, y había recibido la orden desde Buenos Aires de retirar las fuerzas, y si él no hubiera desobedecido las órdenes, no hubiera vencido en las batallas de Salta y de Tucumán, hubiera sido imposible luego lo que hizo San Martín. O sea, a San Martín se lo puede entender en el cruce de los Andes y Perú por los triunfos en el norte de Belgrano, y a Belgrano le habían ordenado que abandonara el norte y volviera con las tropas a Buenos Aires, con lo cual los realistas hubieran ingresado, y él les obedeció las órdenes y los venció, y las derrotas que les infligió en Tucumán y en Salta fueron determinantes, como también otro gran argentino como Miguel de Güemes, ¿no? Es el paso de los Andes que viene luego, ¿no? Claro, él tenía que librar las batallas de Salta y de Tucumán porque le entraban por el otro lado a San Martín, y entonces hubiera sido todo inútil lo que él hacía por el Pacífico, que fue también una obra, yo creo que inspirada en Aníbal, ¿no? En el Aníbal cartaginés, cuando intentó cruzar los Alpes para ingresar a Roma. Pero bueno, te dejo con Dorrego. Te dejo con Dorrego. Qué bueno que nos juntemos. Mira, una cadena nacional, estamos en cadena nacional. Fíjate, Bolívar hizo lo propio por acá en 1819. Cruzó los Andes rumbo a Boyacá, pues, y liberó Nueva Granada. Ahora, por eso es que este cuento viene de lejos y tiene raíces muy, muy profundas y muy vivas hoy. No son raíces que estén muertas, no, son raíces vivas. Es una historia viva, retadora, excitante, comprometedora, altamente comprometedora. Bueno, derrocaron a Belgrano un día como hoy, fíjate, en 1828, perdón, a Dorrego. Belgrano, recuerdo clarito, porque esa noche, así como tú soltaste unas lágrimas cuando yo anuncié mi cáncer, y Cristina tenía días llamando a La Habana, días. Nicolás me dijo, yo no encuentro qué decirle a Cristina, no, ¿qué le digo? Entonces me dijo, al final me dijo, bueno, Cristina me dijo, Nicolás, está bien, no me digas nada. No, lo regañaste. Bien, no, lo regañaste. Me regañó Cristina. Me enojé. Entonces me dijo, pero yo me imagino que Hugo debe tener algo serio, porque yo me caí, me di un golpe no sé dónde, y no me llamó. Y que fui postulada de candidata, tampoco me llamó. Ahí me di cuenta que te había pasado algo muy grave. Fue cuando me caí en un acto y me abrí la cabeza, y vos cualquier cosa que me pasaba a mí, que me llamabas. Y cuando anuncié que iba a someterme de vuelta a consideración, tampoco me llamaste. Y ahí me di cuenta que le estaba pasando algo grave, porque ¿cómo no me llama? Si siempre me llama. Y terminó regañado Nicolás. Bien, entonces, igual yo lloré de indignación una noche. Iba manejando mi carrito en Fuerte Tiuna, regresaba de alguna reunión a medianoche casi, a dormir en la escuela militar donde trabajaba de capitán, 1982, y venía oyendo radio y dan la noticia del hundimiento del Belgrano. Claro.
Era el Belgrano, ese nombre, Manuel. Sí. Belgrano. El crucero Un Belgrano. barco que no sí. era ni un barco de guerra ni nada. No, sí, pero estaba fuera de la Estaba zona fuera de de la exclusión. zona. O sea Era- que fue un crimen de guerra, no fue un acto de guerra, fue un crimen de guerra porque estaba exactamente. fuera de la zona de exclusión. Sí. Exactamente. Y además era cumpliendo función de transporte, creo. ¿No? Nunca se me olvida esa noche. Bueno, Cristina, entonces, por eso decía en mis reflexiones que esa historia nos impulsa. Y aquí nos trajo, pues, comenzando el siglo XXI. Mira, Jorge Abelardo Ramos, estábamos comentando este libro que lo estoy leyendo ahora porque preparándome para la CELAC, sí, leyendo, estudiando, y como me lo regalaron unos argentinos en el 2003, me dicen aquí, señor presidente Hugo Chávez, en Buenos Aires, 17 de agosto de 2003, por un Ayacucho definitivo a paso de vencedores, fíjate. Natalia Fossati y Andrés Ruiz, orgullosos de haber bailado un tango para usted, en representación de nuestro pueblo y por la unión de la nación latinoamericana. Me regalaron este libro. El hijo de él, De Jorge Abelardo. sí, es uno de los historiadores que está en este instituto iberoamericano, Manuel Dorrego. Mira vos cómo la historia. Entonces deberíamos hacer una réplica de ese instituto aquí en Caracas también. Claro. Fíjate, mira lo que escribe aquí Jorge Abelardo Ramos, un marxista y que enfoca muy bien la cuestión nacional. La cuestión nacional. Él integra la corriente de marxistas que veían como con Hernán Sarregui, entre otros, que interpretaban la historia, eran marxistas pero tenían una mirada nacional de los problemas. Él integró esa corriente historiográfica también. Y apoyó a Perón. Claro, en el año 73, cuando se produce la fórmula Perón-Perón, que es, había ya mucha, digamos, era un ambiente caldeado, el histórico en esos momentos, y surge la fórmula Perón-Perón, también él lo lleva en la boleta del FIP. ¿Cómo fórmula Perón-Perón? Claro, cuando Cámpora renuncia y Perón se postula, él postula como vicepresidenta a su mujer, a Isabel Perón. Y entonces, como esto provocó mucha efervescencia en muchos sectores juveniles, y en sectores de centroizquierda y en sectores que no querían demasiado a la esposa de él, Abelardo Ramos, desde el FIP, hace una fórmula, él también lleva la fórmula Perón-Perón y dice, vote a Perón desde la izquierda. Y él lanza eso y obtiene 800 y pico de mil votos, casi 1 millón de votos de los que sacó Perón en un récord histórico del 62%, fueron aportados por... desde la izquierda, pues. No eran de Abelardo Ramos, obviamente, eran de gente que quería votarlo a Perón, pero desde un lugar diferente. Sí. Pero movimientos de izquierda, movimientos populares. Sí. Fíjate, en este capítulo, el 7 de esta maravillosa obra, que se llama De Bolívar a Bolivia, dice Jorge Abelardo Ramos, el pueblo de Buenos Aires festeja a Bolívar. Leo aquí solo este párrafo. La noticia llegó a Buenos Aires a las 8 de la noche del 2 de enero de 1825. Alberdi recordará su niñez. Alberdi, un escritor... Bautista Alberdi fue un hombre que integró primero lo que se llamó la generación... Ay, parecemos ya profesores de historia, profesora. Sí. En Buenos Aires viendo historia. Estás de profesora. Otra vez la pesada esta dando historia. Bueno, Juan Bautista Alberdi, que fue uno de los hombres más preclaros, pero se puso preclaro al final de sus días, cuando vio la historia, a ese Alberdi de las obras póstumas lo ocultan y lo ignoran. Te muestran el Alberdi que estaba antirrocista, el Alberdi de la generación, de la llamada generación de Mayo, pero luego hay un Alberdi maravilloso de las obras póstumas que te cuesta encontrarlas. Yo las mandé comprar y las encontré en una librería perdida de la calle Corrientes, porque no se encuentra en ninguna parte. Creo que era niño entonces. Era muy joven, y muy joven tuvo unas posturas, bueno, no del todo nacionales y populares, pero al final de su vida revé toda esa postura y, bueno, es el hombre de las bases constitucionales argentinas,
y realmente es un personaje que muestra una primera parte de él. Pero el verdadero Alberdi, porque es el Alberdi del final, el Alberdi que advierte por dónde viene la cuestión nacional y popular,